corazón de Dios al del hombre. De corazón a corazón. Del corazón de Dios al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca o llámenos y únese a la familia de Corazón a Corazón. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a este su programa Corazón a Corazón. Como siempre decimos, es del corazón de Dios al corazón de cada uno de ustedes. Les saluda Norma Alicia, quien estará compartiendo la noche con ustedes en algunos otros lugares, como por ejemplo en España o en Israel son las 7 de la mañana, así que tenemos bastantes oyentes en España que nos escuchan y de repente se están levantando a esta hora de la madrugada. Estamos transmitiendo en la ciudad de Toronto, Ontario, con una temperatura, no nos cierren la puerta que si no nos cocinamos, por favor, con una temperatura de que se dice que entre mañana y pasado va a llegar la temperatura como a 40, 42 de térmica. Así que hay muchísimas actividades en Toronto y por favor cuídese del sol, sombreros, anteojos, bronceador y todo lo que usted tenga porque va a estar demasiado caliente el día. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo está en el día de hoy? Bien, gracias a Dios, Norma. Aquí al frente de nuestra audiencia, de nuestra querida audiencia, creación de Dios. Un poco tarde el programa, pero manténgase en atención porque hoy les traigo un tema interesantísimo, actual. Estaré hablando el engaño, la mentira y sus consecuencias. Debemos saber de todo esto y cómo se inicia. Norma, cuando vemos los periódicos, los headlines de los periódicos, cuando escuchamos las noticias en la radio, en la televisión, siempre a veces nos pasan programas de crímenes, programas de robo, programas de tantas cosas, de guerras y todo lo que sucede en el mundo entero. Y muchas veces hay gente que se pregunta por qué la situación es tan caótica en este planeta Tierra. Tuvo un comienzo, un origen, todas estas cosas. ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Me entiendes? Inclusive hay programas que te entretienen con todo lo que sucede en el mundo. Hemos llegado a tal punto que ya no reparamos las cosas, inclusive al verlas, es como si fuera un show normal para la gente, ¿me entiendes? Entonces la pregunta viene, ¿ese es el plan que Dios tuvo al comienzo con Adán y Eva? ¿Por qué suceden todas estas cosas? Casualmente vamos a estar explicando sobre, dije antes, el engaño, la mentira y sus consecuencias. A propósito, quiero decirte, Norma, ilustrísima. Gracias. Por 2 veces. Oye, la verdad, por 2 veces tenés razón, ¿eh? En el gobierno con la licenciada Cristina Fernández y con el ingeniero Mauricio Macri, ilustrísimo por 2 veces. También tiene su teología de la Asamblea de Dios, el doctorado de teología de los Estados Unidos y también de la Universidad de Michigan, eres doctora en historia. Sí. Una carrera preponderante, una carrera muy buena. Lo que quiero decir eso con esto. Sí, la verdad que me tienes intrigada. ¿Me va a invitar a cenar también? ¿No? Lo que quiero decir en la actitud, en todo esto, nunca has sobrepasado tu rol de mujer en el matrimonio. Siempre lo has tomado siempre y eso vale la pena. Hay mucha gente que no sabe que tienes todos esos títulos y te lo dieron allá como ciudadana ilustrísima en el Jardín de la República. En la provincia de Tucumán. Firmó el Tratado de la Independencia de la Argentina, ¿me entiendes? Y casualmente hoy estuviste haciendo algunos anuncios de algunas empanadas y algunas cosas.
que está ubicada en la parte de Itóbico donde nosotros vivimos, una panadería argentina. Sí, casualmente la panadería estábamos, bueno, yo dije en el próximo programa voy a decir que estaban exquisitos los alfajores y medias lunas, en una panadería que se acaba de abrir, o sea, no, la panadería hace muchos años que está abierta, lo que pasa es que fue vendida, antes estaban por portugués y fueron vendidos, los dueños son argentinos de Buenos Aires y está ubicada en Lecture, en el 283474 de Lecture, está ubicada la panadería. Y están haciendo una repostería, digamos, bastante interesante al estilo de Buenos Aires, los alfajores y Ya, lo que quise llegar es, dicen las mejores empanadas vienen de allá de la ciudad donde le dicen el jardín de la República. Bueno, mira, siempre hay una controversia con eso. Yo te digo, yo he tenido el privilegio de comer las empanadas de todas las provincias de la Argentina. Cada provincia tiene un sabor y una forma diferente, hasta en el sur. Pero en el sur hacen las empanadas, tú estarías feliz en el sur, porque en el sur hacen la empanada de, ¿cómo se llama en español? Lam. ¿Cómo se llama en español lam? Cordero. Cordero. Y entonces hacen las empanadas. Pero siempre se dice que las mejores empanadas son las de Tucumán y las de Salta. Ahora yo te digo, yo he probado las de Salta y son exquisitas. ¡Ay, qué delicia! Y tenemos audiencia allá en Buenos Aires que sigue nuestro programa. Para ellos muchos saludos, ¿me entiende? Para toda la audiencia en todas partes que nos ven. Estamos contentos que ellas siguen la enseñanza. Bueno, y no solamente las enseñanzas, sino también quiero decirte que yo tengo, y lo quiero hacer, lo dije en el otro programa y lo quiero hacer presente en este programa. A mí me siguen mucho por las travesías con la doctora Norma Alicia, Okay. Porque siempre, casualmente el invitado que tuve recién, Ángelo, me decía, ¿usted anda por todo el GTA? Sí, ando con Marcos por todo el GTA, con las travesías, con la doctora Norma Alicia. Ahora se viene la noticia que se viene el canal de las travesías con la doctora Norma Alicia, donde podrá encontrar todas las travesías y muchas cosas más que estamos preparando acá juntamente con los productores y los dueños de Frecuencia 5, así que vamos a estar bastante ocupados trayendo todas estas cosas de lo que es la travesía con la doctora Norma Alicia, pero es algo bastante... A la orden bueno, pero otra de las cosas que vos me dijiste que querías hablar, que también estuvimos con las travesías, es la semana pasada que nos ausentamos, que estuvimos en el Waterfront Award. Claro, Ay, ya. Pedrito, ay que tú tienes tanto para hablar. Que estuvo interesante, conocí mucha gente de carácter, había mucha gente profesional. Y millonario. Bueno, estas actividades se trata de esto, ¿no? Y lo que me sorprendió mucho es que vimos muchas rusitas y mujeres eslavas. Más adelante estaré tratando de tocar estos temas. No quiero abrirlo ahora, pero sabe que conocí a un hombre que trabajó en el GTA por cerca de 28 años y fue por un tiempo el chofer. Y sabía todos los sabidos por haber de lo que sucede con esta clase de personas, pero hoy no es el tiempo. Y sabe que a veces Dios permite al predicador y lo lleva por estos lugares para que vea la necesidad urgente que hay de esta clase de gente. ¿Me entiende? También había otras personas que estaban en el medio. Claro, es la vista de este edificio fenomenal. Para sacar ¿Cuál, el Globe en el medio? Tremendo, y la vista al lago, y tuvimos buen tiempo, mucha comida, ¿me entiende? Hay mucha gente que estaba intercambiando, ¿me entiende? Bueno, por primera vez en este premio de Latin Waterfront Award, por primera vez hay una nominación de 20 latinas, o sea, bastante en diferentes campos. Bueno, lamentablemente no ganó ninguna. Pero lo importante que fueron nominadas. Eso es lo más importante que fueron nominadas. ¿No? Fuimos nominadas. Eso demuestra que se está participando en una entidad canadiense.
¿Me entiende? Y sí, y había mucha gente de toda nacionalidad, pero la mayoría eran canadienses, ¿me entiende? Pero es No, bueno. la mayoría era de pakistaní, Bueno, indianos. también, entonces es multicultural, el intercambio fue muy bueno y nos gusta, ¿sabe? Porque eso es lo que nos importa aquí en la ciudad de Toronto. Hay tantas culturas, tantas actividades de esta naturaleza que, bueno, participar es bueno, es importante en la comunidad, en el lugar, en aquí Ontario, el lugar de encuentro, como es el nombre de nuestro programa, y tuve una conversación interesantísima con algunas personas y yo la pasé muy bien. Bueno, sí, estuvo bastante interesante, bastante lindo bueno, lógicamente se le está dando más prioridad, se le está dando más, como tú dijiste, por primera vez, que uno haya sido nominado es algo bastante fuerte, bastante lindo. Y bueno, también me olvidé de traer la revista porque salimos en la revista del Waterfront Awards, al menos sale en el nombre, en lo que fuimos que quedará para la historia, quedará un recuerdo de dónde estuvimos y de este premio tan importante que se da. Es la participación Es que una es participación, muy sí, bueno. importante, ya, Y lógicamente ya. ahora se vienen bastantes también actividades. Este fin de semana, mañana estamos con la gala de nuestros queridos hermanos y amigos peruanos, ya que es la independencia de Perú. Y el domingo también es la celebración de la independencia, la izada de bandera en el City Hall a las 10:30 de la mañana. Va a estar la señora cónsul y bueno, toda la gente de diferentes consulados que se hace la invitación, izando la bandera de nuestros queridos hermanos peruanos. Qué bien. Ahora hay que comentar a manera de observación lo que sucedió en la ciudad de Bonn, ¿me entiende? Sobre la participación de la iglesia. Bueno, Evangélica. eso como dice uno de los grandes cómicos de Argentina, el señor Luis Landricina, hay mucha tela para cortar ahí. No, debemos, quiero hacer una observación, ¿Ok? porque el pueblo, la comunidad evangélica, la comunidad restante, los que no practican su religión o no van a la iglesia, deben saber. Sabe que la invitación es muy buena, es interesante, pero llegaron a nuestros oídos que la iglesia fue invitada a la primera hora, pues 9, 10 de la mañana. No, el evento empieza a las 10 de la mañana. Ya, Empezó a las 10 bueno, de la a mañana, las de 10 10 a 10 de la noche. ya, de 10 a las 10 de la mañana. Pero a las 10 de la mañana, pero no había ni siquiera un gato. No había nada de gente. No, había gente, pero era gente de la iglesia. De la iglesia. Exactamente, de las 3 iglesias que participaban. Ya, ok. Ahora, eso debe cambiar en el futuro. Ahora, otra de las cosas, nosotros debemos saber que la iglesia de Jesucristo no es una iglesia cualquiera. Hay que entender. No sé si estas personas que organizan esta entidad, yo digo, serán cristianos o no, entre comillas. No sabemos la vida de ellos o no han entendido bien claramente. Cuando invita a una iglesia a que participa en un festival de esta naturaleza, debe hacerlo de una forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta? Cuando hay una audiencia grande, porque la iglesia lleva un mensaje. La alabanza de la iglesia tiene un mensaje. Ahora, la iglesia no es el orejón del El último orejón del tarro. ¿Me entiendes? La Biblia dice que la iglesia fue puesto por cabeza, no por cola. ¿Me entiendes? Ahí estamos hablando del creador del universo, puso a la iglesia a través de Jesucristo en Pentecostés para ministrar gobierno, para ministrar toda la sociedad democrática, porque nosotros tenemos un reino teocrático de parte de Dios e impartir el mensaje de las enseñanzas de lo que Dios tiene establecido. Quiere decir, es la cabeza, sobre todo la sociedad. No hay nadie que pueda estar sobre la iglesia. Entonces tenemos que entender eso y como ellos se debe tratar. Cuando invita a estas invitadas, no le invite cuando no hay ninguna clase de público, ni tampoco cuando ya todos se han ido. La iglesia debe participar en todos los eventos. Yo pienso que la iglesia sanamente puede participar
y los que organizan los eventos no deben dejar de lado a la iglesia, porque los jóvenes, los que participan en la alabanza de la iglesia, ya están dispuestos a participar en estas actividades. ¿Sabe por qué? El pueblo tiene que aprender a escuchar los mensajes de las alabanzas que se da a Dios. El pueblo, le guste o no, tiene que aprender a reconocer que la iglesia de Jesucristo está sobre todas las cosas. No hay nada que se pueda imponer. Ahora, la iglesia no solamente está por sobre todas las cosas. La iglesia tiene autoridad y poder, Norma, sobre todas las cosas. Poder sobre el mal, poder sobre las cosas que se oponen. Sobre todas las cosas la iglesia debe serse considerada. No importa la denominación que usted sea. Así como nosotros, como iglesia, cuando vamos a estas actividades, no porque estemos obligados, pero nos gusta participar y a veces escuchamos ciertas cosas que nos tenemos que tragar, ¿me entiendes? Tenemos que mantenernos en pasivos porque hemos sido invitados y participamos voluntariamente. Es de la misma manera que la actividad en la comunidad, no se olvide de invitar a la iglesia, porque hay personas que participen. La observación es que no lo invite cuando no haya nadie. No lo trate como si fuera el último. No lo trate como si fuera la cola del diablo. Ellos quieren participar cuando hay gente, cuando hay una audiencia. Y la iglesia no es perfecta. La iglesia de Jesucristo tiene un mensaje para nuestras vidas, Norma. Eso es lo que quería decir sobre esta actividad. Ojalá que se mejore en el futuro y podamos ir viendo que se va participando en la comunidad hispana, ¿cierto? Bueno, sí, hay muchos eventos, lógicamente, que en cierta manera le dan la participación, pero sí, como tú dices, siempre hacen todos los años la misma historia, que a las 10 de la mañana, y solamente los que van, solamente son la gente que son los tres grupos de alabanza. Casualmente, una de las iglesias que participó fue donde milita nuestra hija, y eso por eso es que uno sabe, o sea, ¿y quiénes estaban? Los jóvenes y la gente de la iglesia, por eso que había gente, pero era toda gente de la iglesia, o sea, los grupos de alabanza cantaron para la iglesia. Y entonces ahí donde casualmente yo creo que esto es todo se está hilvanando todo con el programa de La Voz Amiga y con que el pastor como nos dijo, el trabajo de la comunidad y el trabajo de la iglesia, y ese es el tema que yo voy a traer ahora en cuanto a lo que es la iglesia en la comunidad. O sea, porque en cierta manera, o sea, la iglesia no está lejos, no está ajena a lo que está sucediendo en la comunidad, es parte de la comunidad también, es parte de la comunidad. Pero como dijo Ángelo en La Voz Amiga, hay otra de las cosas que se ven a veces también, que la comunidad, como él dijo, ni siquiera saben que existen las iglesias, porque él lo dijo con experiencia. Entonces, ¿por qué la comunidad no sabe que existe? No queda. Si yo le dijera a ustedes, o sea, por muchos años, yo llevo las estadísticas, o sea, porque por muchos años trabajé que trabajaba, o sea, era una agencia que es World Vision. World Vision trabaja con diferentes agencias misioneras, como la Ventana 1040, como tantas otras organizaciones que siempre buscan lo que es la información, la estadística. Entonces son muchos años que llevo haciendo estadísticas de lo que son las iglesias, no solamente las iglesias evangélicas, sino las católicas y otras iglesias. Ahora, casualmente salió esta semana una de las noticias que aunque a usted le parezca mentira, aquí en estos momentos, o sea, hay muchísimos templos satanistas y también en español. Entonces, si yo le dijera a ustedes, como hablábamos con Ángelo, son 365 iglesias que hay en el GTA latinas, sin contar las iglesias católicas. Estoy hablando simplemente de las iglesias evangélicas. Y sin contar las sectas. No, y sin contar las sectas, y sin contar las que hay dentro de los hogares. Porque esto es algo increíble. Tremendo. Es tremendo. Y sin contar en Hamilton, y sin contar en Berry, y sin contar estoy hablando del GTA. Entonces, cuando usted ve que hay 365, y como dice Ángelo, la comunidad ni saben
que hay tantas iglesias. Entonces, ¿a qué se debe eso? Ok, vamos a hablar un poquito y voy a tocar este tema con varias cosas y voy a contar también cómo en Argentina el pastor o las iglesias hicieron para estar envueltos o involucrados con la comunidad. Ok, cristianos deben evangelizar e involucrarse con el trabajo de la iglesia en la comunidad. Ok. Un pastor está llamando a los cristianos a un cambio de actitud hacia la iglesia local, pidiendo involucrarse con la comunidad y poner mayor compromiso con la labor que se hace. El pastor de la iglesia en South Hills, en California, revela un análisis de investigación que indica cuánto ha disminuido la asistencia en las iglesias en los Estados Unidos. Regularmente me reúno y capacito a pastores y líderes de la iglesia de todo el país a través de mi plataforma de liderazgo. Las conversaciones tienen siempre el mismo tema en común. Muchos de los miembros que asistían a la iglesia son inactivos con respecto a servir, dar y llegar a la comunidad el evangelio. Ahí entramos entonces en lo que él está diciendo. La iglesia ha disminuido porque la gente de la iglesia no quiere trabajar evangelizando a la comunidad, ¿ok? Acá hay un detallito. En la mayoría de las iglesias, el 80% del trabajo se lleva a cabo solo por el 20%. Oye, es algo interesante. Y él dice, la iglesia de Norteamérica, la iglesia del mundo, nos hemos vuelto solamente espectadores. ¿Ok? Es una gran verdad. Entonces, él dice que hace una estadística, el 39% que son activos, el 20% que solamente van por algo, el 5%, y esto es lo más interesante, lo que yo quiero compartir. Esto es lo que está pasando en Estados Unidos. El 5%, yo diría que acá en Canadá, el 1% comparte su fe con un inconverso. Interesante estadística para ponernos a pensar. Algo tiene que cambiar. Y casualmente la idea que otros sirvan, contribuyen y anuncien el evangelio que necesita la gente escuchar el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Como hablaba el invitado Ángelo. La comunidad, no conoce la cantidad de iglesias que hay. Y la iglesia, en cierta manera, se ha quedado ahí en sus cuatro paredes y solamente se evangeliza, se canta y se ministra al grupito de 500, de 100, de 20 o de 10 y no se va afuera. Ahora, yo quiero contarles algo, que esto es lo que está pasando en Toronto, sucedió en Argentina. Algo muy, muy interesante que ellos usaron cómo involucrarse en la iglesia. En Sudamérica, por lo general o en lo general, si usted va en un barrio, se dará cuenta que en una cuadra hay una iglesia, en otra cuadra hay otra iglesia, a la otra cuadra hay otra iglesia. ¿Y qué es lo que hicieron los pastores? Hasta incluso invitaron a la iglesia católica a reunirse. ¿Y qué es lo que hicieron? Se reunieron todos, ellos tomaron un perímetro de, pongamos, 4 o 5 manzanas, y en esas 4 o 5 manzanas habían como 10 iglesias. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Dijeron, la gente no viene, la gente, si nos ponemos uno para esto y que el otro, nunca vamos a llegar a nada. Se reunieron los 10 líderes y dijeron lo siguiente: vamos a ir a la municipalidad, vamos a ir al gobernador, vamos a pedir que nos cierre todas estas 4 manzanas, las 5 manzanas. Eso es lo que hicieron. Hicieron un asado colectivo. Las 10 iglesias pidieron a sus miembros que ninguno fuera, porque era solamente para la comunidad, para las 5 manzanas o las 6 manzanas que habían alrededor. De la iglesia no queremos a nadie, solamente desde las iglesias buscaron a 2 o 3 personas que fueran los que ayudaran, pero no se permitió a nadie que llegara a ese asado de la iglesia. Se juntaron todos
y entre todos hicieron el asado y entre los 10 pastores, cada uno habló en diferente manera, tuvieron un tiempo para esto y le dijeron a la gente, este es el mensaje, usted decida con cuál iglesia, pero nosotros estamos aquí para servir. Usted se siente bien con la iglesia católica, adelante. Se siente bien con la iglesia pentecostal, adelante. Se siente feliz con la iglesia bautista, adelante. Participaron dentro de lo que es la comunidad. Y lo que tú dices es cierto, se está abriendo aquí para la comunidad, pero lamentablemente para que lo escuche el grupito nada más que ellos llevaron. Porque el evento duró desde las 10 de la noche hasta las 12 de la noche. ¿Por qué no se pone a las 8 de la noche o a las 7 de la noche que canten las alabanzas? Y pensando que la iglesia juega un papel muy importante. Claro, claro que sí. Sabes que la iglesia representa el reino de Dios aquí en la tierra, Norma. La iglesia es la niña de los ojos de Dios. Jesucristo viene otra vez y la iglesia será levantada en el rapto y un abrir y cerrar de ojos. La iglesia está puesta por Dios aquí en la tierra para ser luz, para ser sal. Luz en medio de las tinieblas, Norma. Sal en medio de donde no hay sabor. Quiere decir que el secularismo, la gente que domina las cosas de la democracia, ha pensado que la iglesia es el orejón del tarro. No necesariamente. No es como así. Hay otra parte. La iglesia tiene apatía de no participar en esos eventos. Participe. Yo no le recomiendo que vaya a esos lugares como lo hacemos nosotros. Pero si usted tiene una madurez y si usted tiene un llamado, vaya. Nosotros no tenemos ningún problema de asistir a todas estas cosas. Algunas iglesias dicen que estamos en pecado. Mentira del diablo. Nosotros no hemos vendido nuestra identidad y jamás lo haremos. Amén. Porque Él nos ha comprado con su sangre preciosa y hemos entendido el mensaje de compartir nuestras vidas con otra gente en necesidad. Mi vida es una vida de película, Norma. El predicador siempre tiene tantas cosas que no lo puede contar todo, pero iré contando de algunas cosas. Es tremendo de cómo Dios a veces nos lleva por estos lugares. Es que cuando estuvimos en el Waterfront, una doctora hablando, y me dijo al final ella que creía a Dios a través de la ciencia. Yo le dije, déjame decirte que la Biblia no es un libro de ciencia, pero me dice cosas necesarias que tengo que saber de la ciencia, las estrellas, los astros. Le decía yo a ella que Dios mismo que creó todas estas cosas sabe todos los millones de astros que hay, los sabe por nombre. Y le dije, el profeta Elías se fue un carruaje de fuego como hay hoy en día de la luna. ¿Usted cree que los científicos saben todo? No. Mira, yo le dije a ella, mire, cuando cayó la lluvia de azufre, fue como una bomba, se quemó todo, hasta el día de hoy no crece nada, no se ha levantado ninguna ciudad, porque Dios tiene poder sobre todas las cosas, el juicio de Dios viene de esa manera. Le dije yo a la doctora, eso es lo que yo predico, y ¿sabe lo que la reacción de ella? Una doctora, y le dije, si lo entendemos por medio del razonamiento, estamos excluidos de que la revelación de Dios a través de su palabra trae a nuestra vida. ¿Sabe que la doctora se incomodó un poco y le dijo a su marido esto? No me siento bien al lado de este hombre, me quiero ir. Sí, el evangelio, yo no estaba cargoseando a ella, estaba compartiendo mi experiencia. Pobre mujer, se fue y ganó el premio. Pero era ganador, yo no sé si se fue por eso, pero sabe que la palabra de Dios incomoda, sabe que la palabra de Dios es cortante, como dice, es como un cuchillo de dos filos que penetra en la coyuntura del consciente, de la conciencia del hombre y lo cautiva y lo quiere convencer de pecado, pero la gente muchas veces no quiere estar en la luz, por eso lo rechaza.
Quiere decir que la iglesia juega un papel importante en esto. Si no, amigo, si no fuera por la iglesia Norma, esto sería un caos. Sería un caos. ¿Sabe por qué? Las oraciones de la iglesia es lo que mantiene a que haya paz en este mundo. Es la iglesia que practica misericordia, que practica tantas cosas. Es la iglesia de Jesucristo, que Él la dejó establecida. El creador del universo ha puesto la iglesia. No solamente eso, nosotros, los que pertenecemos, hemos conocido a Dios, no somos llamados de cualquier gobierno. Nosotros tenemos una autoridad espiritual. Nosotros somos embajadores y embajadoras de Jesucristo aquí en la tierra. Eso es lo que me enseña la palabra. Y dice la Biblia que no nos puso por cola, sino por cabeza. Amigo, que me escuche usted. A usted muchas veces no le gusta hablar, pero sepa la verdad, que la iglesia de Jesucristo fue puesto por cabeza para que usted pueda conocer los designios de Dios. Bueno, el pastor del artículo este dice, la iglesia local no es un edificio, es un cuerpo de creyentes que cumplen con el propósito de Dios. Yeah, exactamente. Y el propósito de Dios es, Norma, que el ser humano lo conozca a Él de cerca. Bueno, el propósito de Dios podríamos decir aquí que es la gran comisión y de predicar el evangelio a todos. No solamente eso, Norma. Sabes que hay una cosa bien importante. Uno no tiene que estar cargoseando a la gente. La gente te ve, la gente te lee, la gente sabe quién eres tú. La gente sabe si practicas tu fe. La gente conoce. La gente afuera conoce quién es un hijo de Dios, Norma. No lo puedes engañar. No. No puedes decir que eres cristiano y andas haciendo cosas que no le atañen a la fe, ¿me entiendes? Eso no es. Hay cristianos que son nominales por nacimiento de sus familias, todo, pero ahí no queda todo. Eso solamente opera en la parte externa, exterior, donde los psicólogos llegan, donde los psiquiatras llegan, donde los doctores llegan, pero no pueden llegar a la parte interna, que el Espíritu Santo entra dentro y hace el cambio sobrenatural en la vida del hombre. Eso es lo que quiere Dios. Eso es el Evangelio. Por eso que vino Cristo. Si no, Él se hubiera quedado con el Padre. Pero Él vino con una misión, a cumplir la misión de Él. Y nos hizo conocer la verdad, y la verdad nos ha hecho libres. Casualmente ese es el mensaje del Evangelio. El Evangelio no es de... Ahí la iglesia a veces se achicopala, como dicen los mexicanos un poco, cuando el mal crece. No, mi amigo, no, usted tiene un llamado especial de parte de Dios. Y sabe que ejercita eso. Yo cuando voy a un lugar, digo, aquí piso porque toda planta de mi pies que sí le pertenece a mi Dios. En Cristo Jesús estoy y tengo victoria en Él. Porque dice la tierra y la plenitud es de Él. Oye, tú sabes que lo que tú estás hablando, eso es bíblico. Por otros días aprendí algo en cuanto a eso. El pastor que está esta semana, muy excelente, el chileno, pastor evangelista chileno que tiene una banda, de pisar con la planta de tus pies. Pero para que se cumpla, para que esto, él dijo que tiene que ser descalzo. Está buenísimo. Está sin media y sin zapato, descalzo. Oye, porque esa es la promesa, de verdad, eso es lo que él dijo. Claro, sabes que, claro, el hebreo, en el Nuevo Antiguo Testamento, claro, se practicaba eso y había lavamiento de pies, como Jesús lavaba los pies a sus discípulos, en nombre de su misión de humildad, ¿me entiendes? Todos esos aspectos son buenas. Yo creo que si tenemos tiempo... Yo creo, Pedro, que ya te toca la predicación porque el día se nos ha ido esta tarde, se nos ha ido bastante
bastante confundida. Y José María, siga, total, están los alfajores ahí. Estamos de vacaciones, ¿eh? Está buenísimo. Ay, Bueno, pero bueno. antes que tú que vaya a predicar, saludo para todas las personas que nos ven y me escriben durante la semana en Corazón a Corazón. Recuerde que ya próximamente va a estar el canal de las travesías y los de la voz amiga también. Gracias por todos los que nos escriben, por los que nos llaman pidiendo oración, pidiendo consejo, porque somos, o sea, parte, volvemos a lo mismo, de la comunidad para estar ayudándoles y bendiciéndoles. Así que los dejo con Pedro con la predicación de la palabra. Antes de eso quiero decir que vamos a estar el día 2, 3 y 4 de agosto en el Mississauga Latin Festival. También ahí vamos a estar con las travesías y Corazón a Corazón, y también mañana en la Gala del Perú y en izamiento de la bandera del Perú y todas las actividades que se nos vienen. Yo tengo un recuerdo muy hermoso de mi juventud, los Juventud días Divino Tesoro, de los teenagers, pero no lo voy a contar hoy. Caramba, Pedro, nos va a dejar con las ganas ahora. Ocasión. No, eso no se hace. Que lo cuente, te están diciendo, mira, eso no se hace. Yeah. Bueno, si lo cuento a lo mejor ya no predico, pero vamos a ir a la predicación. Hay tiempo. Yeah. Yo sé que hay tiempo. Ok. Sabes que mucha gente no es profeta en su propio país. No. ¿Me entiendes? Sabes que yo aprendí algo muy hermoso en los tiempos cuando tenía 16, 17 años. La mayoría de mis amigos eran comunistas. En aquel tiempo hubo una fiebre en la Universidad de San Marcos, en la Universidad de la Villarreal, en todas las universidades. Había una fiebre por el idealismo del comunismo, del marxismo y toda esta, y la ciencia y toda esta cosa. Había una maga de todas estas cosas. Y sabe que estando yo trabajando en la iglesia local, llegaron unos misioneros al Perú. Y rápidamente la gente, la población de los estudiantes se levantaron en contra de los misioneros, porque los misioneros, ellos no dejaban de vivir como en América, tenían unas camionetas lindas y se vestían bien, vivían en una casa. Empezaron a decir en los medios de comunicación, ahí vienen los imperialistas yanquis, ahí vienen los americanos a socavar a los pobres, a engañarles, a lavarles la cabeza y todas estas cosas. Y todos mis amigos casi la mayoría de ellos eran comunistas, eran partidarios de este movimiento. ¿Qué hacer? Pero había sido enseñado bien en mis creencias bíblicamente. Casualmente lo aprendí bastante en el CBU, Colegio Bíblico Universitario. Me ayudó bastante. ¿Qué es lo que pasó? Los misioneros, al ver el rechazo de la sociedad en Lima, de San Isidro, Miraflores, Lince, todos esos lugares, al ver el rechazo, porque ellos querían entrar a enseñar las escrituras ahí, y no les dejaron. Entonces ellos tomaron una acción diferente. Dijeron, si ustedes no nos quieren escuchar, no vamos a hablar del idealismo, no vamos a hablar del marxismo, no vamos a hablar de filosofía, no vamos a hablar de ninguna de estas cosas, porque nuestra misión es otra. Porque lo sabemos, los misioneros, la mayoría eran de conocimiento profesional, eran universitarios, habían estudiado en los Estados Unidos, Harvard University, y eran llamados en su tiempo libre, iban al Perú como misión. Y dijeron, no vamos a perder el tiempo a hablar sobre este aspecto. ¿Sabe lo que hicieron? Se introducieron en los lugares más pobres, y aquel tiempo era en el Callao. Tú sabes que la migración interna en el país, casi la mayoría viene de las diferentes ramas, por ejemplo, de las alturas del Perú, de Cusco, de Puno, de la selva, y se concentra en la ribera de Lima.
Y al comienzo había una pobreza tremenda. Y los misioneros hicieron un plan para nosotros, para enseñarnos algo. Y vamos a hacer algo, vamos a levantar un centro comunitario allá en la área del Callao, donde hay tanta necesidad. ¿Qué es lo que se va a hacer? Vamos a darle primeramente comida, ropa, zapatos, le vamos a enseñar matemáticas, trabajos manuales, y eran con los hijos de los que vivían en aquel tiempo. Los padres no asistían, pero eran los hijos que tenían 6, 7, 8 años, 9, 10 años. Y el lema era esto, decía, porque un día no serán pobres como son ahora. Empezaron a trabajar. Y nosotros, en manera de entrenamiento, íbamos al Callao con un grupo de jóvenes de diferentes iglesias. Íbamos a hacer nuestro entrenamiento. Y veíamos el resultado de todo esto. Porque ellos decían, un día no serán pobres como son ellos, porque no le ponían mano en el arado, le daban educación, le proveían. Y ellos prometieron que los líderes harían de ese lugar pobre para que sea el liderazgo de todo el país, ya que el país no quiere escuchar el mensaje del Evangelio. ¿Cuál sería mi sorpresa? Qué gran verdad. Aprendimos el Evangelio práctico. Sabe que después de todo eso es la historia, porque a temprana edad yo era predicador en las calles con mis amigos. Iba a las reuniones de los marxistas del comunismo para escuchar, porque el amigo es amigo siempre, donde quiera que está. Así sea de otra creencia, a no ser que sea influenciado, pero yo tenía una formación buena. Pensé un día que ellos también podrían conocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, y era amigo de veras de ellos. Yo participaba con ellos, pero a la vez cuando hacía actividades en el lugar donde ellos venían, y muchos conocieron la verdad de la palabra de Dios. Sabe que eso fue mi estadía en Perú, después vine a Canadá. Y un día me encontré en una de estas reuniones que se hace, que dan premios por el mejor ciudadano, por tanto impacto que ha hecho el latino aquí en la ciudad. Y fui invitado, generalmente te invitan a ti, Norma. Sí. Pero como muchas veces tú me pides que yo te acompañe, porque a veces el predicador no quiere estar participando en estas cosas, ¿me entiendes? Pero en muchas de estas actividades que he ido he cedido y he tenido unos encuentros muy lindos, muy grandes, de cómo Dios usa nuestras vidas. Pero en esta ocasión me encontré con una abogada. Estuve sentado al lado de ella y nos presentamos y le di mi tarjeta donde dice reverendo. Ella me dio su tarjeta, que era abogada, y le pregunté de qué lugar ella era del Callao. Y me dijo, del lugar cerca a La Perla. Y nosotros solíamos ir a ese lugar. En aquel entonces eran pobres, pero hoy yo creo que no lo son. Han progresado. Porque tenían casa de esteras, de calamina, y la gente de la provincia que no tiene nada, y ese era un ver para llorar. Pero los misioneros dijeron, un día no serán pobres como son ahora. Y cuando me encontré con esta abogada, ella me dijo que era chalaca, orgullosa ella. Y cuando me dijo que era del lugar donde yo había estado entrenando para el ministerio, sollozamente pude decir que tu trabajo no fue en vano. A lo mejor no fue ella, pero hiciste un trabajo. Y hoy puedes ver una abogada saliendo de estos lugares pobres, se educó, vino a este país y se sentía orgullosa. Sabe que
Esos son de los recuerdos más lindos que uno puede tener. Porque Dios usa nuestras vidas. Lo hacía a la sabienda, no necesariamente, no lo entendía todo, pero había un propósito en la vida de uno. Esa parte fue el proceso del ministerio que Dios me estaba preparando para allá. Y cuando vine a esta ciudad, no a hacerme rico, sino más bien prepararme mejor para el ministerio, para enseñar. Sabe que ahora se están abriendo las puertas a nuestras vidas para los indígenas, para los canadienses. Y estamos contentos de que eso suceda. Vamos a salir porque con las queremos plumas. ayudar a la comunidad indígena. Sabe que yo leí mucho de la comunidad indígena, que como el gobierno federal vivió por más de 400 años con ellos. Aquí en este país, los primeros que fueron ellos. Ellos le pusieron a Toronto al encuentro. Es a meeting place. Toronto al encuentro con Dios. Eso es el nombre del programa. Por eso que nosotros estamos contentos de servir a Dios donde quiera que nos encontremos. Porque Dios nos hizo embajadores de Él. Dios nos hizo representantes del reino de Dios. Dios nos hizo cabeza para ministrar al pueblo, ya sea cristiano o no cristiano. Y es importante, ese es uno de los lindos recuerdos que yo tengo de mi país. No vine por subversión, vine con residencia, porque había trabajado bien. Y ahora me puedo dar cuenta. Y me gustaba, ¿sabe, Norma? Me gustaba mucho las cosas de la Argentina. ¿En serio? Me gustaba mucho, aunque no pensaba nada. ¿Cómo es el destino? Y me encontré con una ilustrísima, aquí 2 veces, doctora, ¿me entiende? Por 2 veces y tantos estudios. Y ahora podemos servir al Señor. Y doy gracias a Dios en este tiempo que viene Y dentro de poco voy a ser doctora 3 veces. Entonces, es importante la vida que uno tiene como joven. Usted dirá, el evangelio es aburrido. Los jóvenes a veces cuando no entienden completamente. No se entiende de un comienzo de todo, pero si seguimos el punto blanco, encontramos el destino de nuestra vida. Para nosotros es un placer, un gozo servir a nuestra comunidad. Ojalá que todo el mundo fuera evangélico, pero no es así, ¿no? Pero estamos aquí predicando las Escrituras. Amén. Antes que tú empieces a predicar, quiero dar un feliz cumpleaños, las más ricas bendiciones para una persona a quien estimo muchísimo y es mi amigo por mucho tiempo y muy amigo de Marcos, Erasto. Feliz cumpleaños, Erasto. Que Dios te bendiga ricamente, Erasto, y que te conceda todas las peticiones y deseos de tu corazón. Felicidades. Qué bien. Ok. Entonces, la producción dice que sigamos, ¿cierto? Sí, sigamos. Sí, sigamos. Claro que sí. Bien. Dije al comienzo que iba a predicar sobre el engaño, la mentira y sus consecuencias. El engaño y la mentira, amigo, tiene sus consecuencias y hoy lo vamos a ver cuáles son las consecuencias. Mi texto se encuentra, para algunos que les gusta leer las Escrituras, o anótelo, para que usted en su tiempo privado lo lea y confirme lo que yo le estoy hablando en esta ocasión. Está en Génesis capítulo 3, del 1 al 5, y dice así: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente:
del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios. Él quiso ser como Dios, pero fue echado del reino del Padre Celestial, de su Creador. Aquí vemos la primera pregunta en la Biblia, la encontramos ya en el principio. ¿Por mano de quién? Del mismo Satanás, engañando a la mujer. Y ese fue el primer pecado que se hizo manifiesto en la Biblia. En ese caso, negar, contradecir, oponerse a lo dicho previamente por Dios a Adán y Eva mediante esa mentira y viene el consiguiente engaño. Ahora, eso sucedió en el Génesis, ¿cierto? Por supuesto. Algunos predicadores dicen algunas cosas que se practicaba en la iglesia primitiva no tienen nada que ver con el tiempo de hoy, los teólogos modernos, de la nueva ola, le voy a decir yo. No creen estas cosas. Dice, los tiempos han cambiado ya, y sabes que la religión en tiempos antiguos era diferente a la verdad. No es. El problema del ser humano siempre ha sido el mismo. Se han impartido algunas cosas nuevas sin salirse de las escrituras, pero el problema es el mismo. Ahora, en nuestra sociedad, amigo, por lo tanto, no podía ser de otro modo que la mentira haya sido y sea uno de los pecados más generalizados en nuestra sociedad. La mentira es uno de los pecados más generalizados que se practica en la actualidad en nuestra sociedad. Sigue escuchando. Hasta el tal punto que la conciencia de muchos cristianos profesantes se haya insensibilizado bastante y debilitado con respecto a este pecado de mentira. Mucha gente cree que es imposible vivir sin mentir. Por esa razón se justifican al hacerlo. Pero toda justificación, amigo, es ilusoria y carece de todo fundamento, pues la falsedad y la mentira son inmorables y contrarias a la conducta que Dios quiere, en este caso, de sus hijos. Hay evangélicos que son mentirosos. Hay pastores que son mentirosos del púlpito. Hay pastores que no son honestos con su congregación. La mentira ha hollado las urnas de su ministerio y lo único que hacen es engañar en estos días a su congregación. Ahora, ¿qué sabemos acerca de la mentira? La mentira es la afirmación o negación de una cosa, cuando en realidad es diferente o contraria. Su esencia es el engaño ¿a quién? Al prójimo. Cuando usted miente, usted engaña a su prójimo, dice, y a uno mismo. Usted se engaña a usted mismo. Y su gravedad, mire, lo que dice, depende del grado de egoísmo o maldad que la engendra. Se engendra en el corazón. Cristo dijo, todas las cosas salen del corazón. Esta clase de acción de mentira se inicia en el corazón del hombre, porque no es recto delante de él. Ahora, las consecuencias en el Génesis es una manifestación de la naturaleza depravada del hombre, fruto de la caída. En ese sentido,
Veamos más cerca de ello. Y dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Fueron abiertos sus ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, Dios, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me distes por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Eso está en Génesis capítulo 3, de 6 al 13. Es importante que lo lea porque es la historia fundamental de la vida de la creación humana. Siguiendo lo ocurrido en Génesis, nos damos cuenta de las consecuencias inmediatas por haber creído en la mentira. Este caso directamente del padre de mentira, que está en Juan 8:44. Por haber creído la mentira del diablo, pasaron ciertas cosas. ¿Quién es el padre de mentira? Es el ángel caído. ¿Quién es que te engaña? Es el ángel caído. Su nombre es Satanás. Él no es más poderoso que Dios, pero te engaña. Quiso ser como Dios, pero fue echado de la presencia de Dios. Él quiso usar privilegios que Dios le dio, pero quiso ser como Dios. Quiso ser adorado, porque este ángel había sido escogido para la alabanza de Dios. Le dio instrumento para que alabara a Dios con todos los millones de ángeles, pero se rebeló y quiso ser como Dios, quiso ser alabado como Dios. Por eso que en estos días te tiene de los fundillos del pantalón, te tiene hundido en el pecado, y Cristo quiere hacerte libre en esta ocasión si verdaderamente estás dispuesto. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando creyeron a la mentira, desobedecieron en primer lugar a Dios. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, al cual comió así como ella. La primera consecuencia de creer la mentira fue el cometer un segundo y definitivo pecado: la desobediencia a Dios. ¿Y qué es lo que sigue? Murieron espiritualmente como consecuencia inmediata del pecado anterior. Murieron espiritualmente, y tal como Dios le advirtió a Adán: mas del árbol, al árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Vino la muerte espiritual y la muerte física. El hombre fue creado para vivir eternamente. El hombre fue creado para tener comunión con Dios siempre. Perdieron la inocencia. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ese abrir los ojos no fue como el diablo les había dicho: véase, si no sabe que Dios, el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¡Qué engaño! Nadie puede ser como Dios,
porque Él es creador. Y nosotros como creación no podemos ni siquiera pretenderlo, sabiendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3 al 5. Ese abrirse los ojos fue perder la inocencia, por a su vez perder la santidad aplicada de parte de Dios a sus vidas, y a partir de ese momento verían las cosas conforme a los ojos de la carne. Por eso que la sociedad en que vivimos ve a través los ojos de la carne. No puede percibir la santidad de Dios, la santidad aplicada. Especialmente el hombre fue creado a la imagen de Dios todavía está en nuestra vida, porque tenemos inteligencia, tenemos conciencia, todavía está con nosotros, pero la semejanza la perdimos al cometer el pecado de desobediencia a Dios, pero sí la podemos recuperar a través de Cristo si queremos ser semejantes a Dios. El inicio de la religión humana, hay mucha gente que me ha preguntado, ¿por qué hay tantas religiones? ¡Wow! Hay religiones mezcladas con filosofía, hay religiones mezcladas con idealismo, hay religiones, hay sectas de tantas cosas que se ven, de movimientos de la nueva era, tantas cosas, el humanismo, todas estas cosas. Al final de las cosas dice, todas las cosas, las religiones conducen a Dios. Esa es una mentira del diablo. No todo conduce lo que es religión a lo que es Dios. Y lo explicaré por qué. Dice, el inicio de la religión humana, las obras. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Ahora, aquí perdieron la inocencia, la aplicación de Dios a sus vidas. Al perder la inocencia, les llevó a buscar en sus solas fuerzas el hacer lo que entendían lo correcto. Fue el principio de la religión, la búsqueda del bien en la obra personal humana, y a su vez eso hizo que huyeran de la fuente de la verdad de Dios. La verdad de Dios está en las Escrituras. La verdad de Dios está en las Escrituras, amigo. La verdad de Dios no está en el pensamiento filosófico. No está en la psicología. En la verdad de Dios no se encuentra en todas las otras religiones. La verdad de Dios se encuentra a través de Cristo y está radicado en estas Escrituras. Porque aquí está el plan perfecto de redención y de salvación para tu vida. El plan perfecto para que seas libre de tu pecado. El plan perfecto para que seas libre de tu azote. El plan perfecto para que seas limpiado con la sangre preciosa de Jesucristo. El plan perfecto cuando Él venga y cuando retorne te puedes ir en un abrir y cerrar de ojos con Él y vivir para siempre. El plan perfecto que recuperes la semejanza de Dios a través de Cristo. El plan perfecto para que recuperes la aplicación de santidad. Ninguna religión que no está basada en las Escrituras. Yo he escuchado tantas hipótesis de otras religiones. Algunos creen que porque la religión más antigua cree que tiene la verdad. La verdad está en las Escrituras de la palabra de Dios. Fue el principio de la religión, la búsqueda del bien y la obra personal humana. A su vez eso hizo que se huyeran de la fuente de la verdad. El miedo y la vergüenza. Y oyeron la voz de Jehová Dios y se paseaba en el huerto en el aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto.
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán y Eva, al ver a través de los ojos de la carne, de los ojos físicos, de la carne, los ojos físicos, por haber muerto espiritualmente, habían perdido la aplicación de Dios en su vida, habían muerto espiritualmente y de que no podía esconder su estado de depravación ante la luz. El estado de depravación. Habían desobedecido a Dios. Habían muerto espiritualmente. Por eso que es necesario en estos tiempos de predicar este mensaje del Evangelio. Ya lo dijimos nosotros, los predicadores, somos los embajadores de parte de Dios para que anunciemos las buenas nuevas del Evangelio a su vida. No estamos por casualidad o por una coincidencia. Dios nos llamó a pregonar las Escrituras a tiempo y afuera de tiempo, amigo, para que usted abra sus ojos espirituales, para que usted entienda a un Dios que quiere salvar su vida, para que usted entienda que hay una sangre vertiente en la cruz del Calvario para arrepentirnos de todos nuestros pecados. Hay salvación en estos tiempos. La muerte espiritual te persigue por todos los tiempos, porque el hombre adánico, cuando usted nace del vientre de su madre, usted nace en pecado, necesita venir a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Dice, justamente el Señor así lo explicó a Nicodemo. Nicodemo era un fariseo que conocía de la ley. Era un hombre del miembro del Sanedrín. El Sanedrín era un lugar como el Parlamento de Canadá. Estaba formada por personas que eran educadas, ilustradas para defender la ley, la doctrina del Antiguo Testamento. Pero cuando se encuentra con Jesucristo, el Señor Jesús lo explicó a Nicodemo y ¿qué es lo que le dice? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Se ha dado cuenta que usted practica las cosas malas? Usted roba, usted miente, usted engaña a su mujer, usted engaña a su esposo. Hay cosas malas en su vida. De ninguna manera usted quiere venir a arrepentirse, reconocer su falta, su pecado. Esa es la causa que usted no quiere venir a la luz de la palabra de Dios. No quiere venir a los pies del Creador del universo. Él dijo, yo soy el camino y la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí. Él pagó el precio por nosotros. Y es gratuito. Ni por lo que es gratuito usted se le ocurre venir. Porque usted ama más las tinieblas que la luz. Pero en esta noche, en esta tarde, Dios quiere quebrar esas tinieblas en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Él no vino por las puras nadas y por las puras nadas. Él vino con un propósito, el propósito de usted que lo conozca a Él. Tanto tiempo ha tenido paciente por años. Te ha estado hablando. Te ha hablado de muchas maneras. No ignores, porque en uno de estos días la muerte te sorprende, te irá sin Cristo, una vida perdida para siempre. Y el juicio, la condenación vino cuando el hombre pecó. Él es juez. La condenación vino para la muerte espiritual. Condenó al hombre que iba a morir espiritual. Condenó al hombre que ahí se acabaría todo. Pero ahí no se quedó él, sino que envía a su Hijo Jesucristo. Ahora, ese verse desnudo no solo implicaba la vergüenza en el sentido físico, sino también en el espiritual. Se vieron como eran simples criaturas que habían afrentado a su Dios
y resultado fue el sentirse culpable y esconderse. ¿Cuántas veces se ha escondido usted de la presencia de Dios al sentirse culpable? Nótese, no hubo arrepentimiento, ni un pedir perdón, no lo hubo, porque en primer lugar, en primera instancia, Dios no les concedió a que hicieran esto. Mira lo que dice la palabra. Dios es quien concede o no. El genuino arrepentimiento lo vemos en la Escritura, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. En el caso de Adán y Eva, al menos esos instantes podemos decir que no había posibilidad de arrepentirse de parte de Dios, ni tampoco ellos mismos lo quisieron, sino que buscaron excusarse en todo momento. Ahora vemos en segundo lugar, la mentira los llevó a la deshonestidad. Usted miente, usted es una persona deshonesta, usted no es una persona leal, deshonesta delante de Dios y delante de los hombres. Dice que la mentira lo llevó a la deshonestidad. Eso está en Génesis capítulo 3, el verso 11 al 12. Ya termino. ¿Has comido de este árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, culpándole a la mujer. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Las siguientes son algunas de las consecuencias que podemos ver haber creído la mentira de la serpiente. Ante la pregunta de Dios, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Adán buscó excusarse de una manera deshonesta. Buscó la forma de echarle la culpa a su mujer. Y no solamente le dice, la mujer que me diste por compañera, le culpa a Dios. Qué bajo cae el hombre cuando está en una ceguera espiritual. Por eso es que hay algunos de ustedes vociferan el nombre de Dios, niegan el nombre de Dios, insultan el nombre de Dios. Pero déjame decirte, si Dios fuera un Dios justo, hace tiempo que usted estaría en la tumba. Pero todavía Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia de amor. Está esperando que reconozca que tú eres una creación de Dios y te debes a Él, mi amigo, mi amiga. Antes de reconocer su propia culpa, osadamente culpó primeramente a Dios. La mujer que me diste por compañera, luego culpó la mujer por compañera, me dio del árbol. En cuanto Eva hizo lo mismo, la serpiente me engañó. Eva fue deshonesta también por culpar a la serpiente antes de reconocer su propia culpa y responsabilidad. Y eso no es típico en las iglesias. Muchos evangélicos le culpan al diablo por su pecado, diciendo que el enemigo les hizo pecar. Al recibir a sabiendas las mentiras de terceros por interés personal, dirige sin lugar a dudas a la persona a una vida de deshonestidad. Qué precioso mensaje para mí, porque lo predico. Y lo he hecho muchas veces, no me canso de predicarlo. Porque esa es tu historia. Hay gente que miente día y noche. Hay personas que están en la iglesia, los días domingos saltan y brincan, hacen de todo lo demás, y el lunes se están robando. El martes se están yendo con la mujer de otro. O algunas hermanitas que son débiles en la iglesia practican el adulterio y la fornicación. El pecado tiene un precio. El pecado no solamente tiene un precio de condenación, sino de muerte y de pérdida eterna. Por eso es necesario predicar las Escrituras.
Hay predicadores que han rebajado la palabra de Dios al mismo nivel de ellos. No les interesa que las personas conozcan de veras a Jesucristo. Les interesa el dinero, les interesa algunas actividades. El hecho de que tengas una iglesia grande, eso no quiere decir que la gloria de Dios está en iglesia. La iglesia, la gloria de Cristo, la gloria de Dios, son los frutos en la iglesia. Es el edificio de tu iglesia. Si tú eres pastor, no llamas a conciencia a tu congregación, eres un predicador falso, un apóstata del evangelio. Si esa es tu condición, tenemos que arrepentirnos. Me tengo que arrepentir yo. Te tienes que arrepentir tú para buscar el favor de Dios a través de Cristo. Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Pedro, por la palabra. Hay un versículo que dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 55:6. Y eso lo que es la palabra, el mensaje de nuestro Señor. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. La hora ha avanzado. Les esperamos la semana que viene con otro tema interesante, y también por ahí a veces me encuentro con muchos hermanos que van a las actividades y los espero este fin de semana. Hay muchísimas actividades. Cuídese del calor porque va a estar insoportable mañana. Nos vemos, a los que nos veamos mañana en la gala de Perú, y viva el Perú. ¿Cuántos años cumple el Perú? La verdad que no sé cuánto. No sé, el productor no sabe cuántos años cumple el Perú. ¿Cuánto? 178, dice el productor. Así que para los hermanos peruanos, amigos y todos los que nos siguen, felicidades en el día del domingo 28, y de ahí del City Hall pues nos iremos a celebrar con la comida peruana. Arriba Perú. Arriba Perú, bueno. Y la semana que viene te cuento algo divertido. Este domingo estamos bueno, al menos yo estoy con los cubriéndole los Perú, el próximo Bolivia y el próximo Ecuador. Así que estamos de fiesta en fiesta. Muchísimas gracias por haber sintonizado Corazón a Corazón. Recuerde, yo estoy en las redes permanentes, Corazón a Corazón en Facebook, con Norma Alicia, La Voz Amiga, Canadá el Encuentro con Dios, en todas esas redes, en el Instagram. Les comunico que dentro de poco vamos a tener el canal en YouTube, donde podrá ver todos los videos habido y por haber de La Voz Amiga y de las travesías con la doctora Norma Alicia. Nos vemos la semana que viene. Dios le bendiga, Dios le guarde y que tenga un bonito fin de semana. Bye, bye. De corazón a corazón, del corazón de Dios al corazón del hombre. Gracias por recibirnos en sus hogares. Corazón a Corazón les invita a comunicarse con nosotros en www.corazonacorazon.ca. O llámenos y únanse a la familia de Corazón a Corazón. Nos cayó la medianoche.